Hoy queremos compartir con ustedes dos temas. Por un lado, hablar de los avances que se tienen al día de hoy en cuanto a proyectos estratégicos que se están desarrollando en todo el país. Y por otro lado, compartir con ustedes un acuerdo que vamos a publicar de facilidades administrativas para la regularización de concesiones que se encuentran vencidas. Es un instrumento muy importante que va a traer grandes beneficios, sobre todo a pequeños y medianos productores agrícolas a lo largo de todo el país. Siguiente lámina, por favor. Bueno, como podemos ver, se trata de 17 proyectos estratégicos que se encuentran distribuidos en el país en las zonas donde se tiene una mayor necesidad de agua. Son obras que contemplan el abasto de agua potable, drenaje, saneamiento y también algunas obras para prevenir inundaciones. Estos proyectos están desarrollados con una visión de largo plazo que nos van a ayudar no únicamente a resolver los problemas que se están viviendo actualmente, sino sobre todo son proyectos que plantean soluciones para los siguientes 20, 30, 40 años, según sea el caso. Estos proyectos se van a desarrollar en los estados de Tamaulipas, Colima, Guanajuato, Baja California Sur, Durango, Zacatecas, Oaxaca, Guerrero, Campeche, Sonora, Baja California, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, San Luis Potosí y Tabasco. La gran noticia es que hemos iniciado ya obras en 8 de estos proyectos que ya se encuentran en marcha. Un poco más adelante nos va a dar cuenta el doctor Felipe Satarain. Tenemos 3 que ya están en la etapa final de contratación y que seguramente la próxima semana van a iniciar obras. Con esto estamos hablando ya de 11 proyectos que estarán en marcha la próxima semana, 8 de ellos ya lo están. Y 6 más que nos encontramos en los detalles finales técnicos y de socialización. Y en los próximos días vamos a iniciar ya con sus procesos de contratación y posteriormente con las obras. A finales de enero de 1900, la dictadura de Porfirio Díaz deportó desde Sonora a Yucatán a 250 viudas yaquis con sus hijos. Eran sobrevivientes de la masacre de Mazocoba, en la que tropas del Ejército Federal reprimieron a los yaquis que, encabezados por Juan Maldonado Guashuequia, conocido como Tetaviate, resistían los intentos de las élites sonorenses por despojarlos de sus tierras. En el libro Testimonios de una mujer yaqui, Ricarda León recordó las palabras de su madre. No nos mataron a todos, porque ya no tenían balas los rifles. El de las viudas fue el primer acto de un destierro obligado que afectó hasta 15,000 yaquis, enviados a trabajar en condiciones de esclavitud a Yucatán, Campeche, Oaxaca y Veracruz, en su mayoría usados como mano de obra forzada en la producción de henequén. Miles más tuvieron que emigrar hacia Arizona en los Estados Unidos o refugiarse en la Sierra de Bacatete para sobrevivir. Desde la colonia, el pueblo yoeme, como asimismo se denominan los yaquis, luchó por su autonomía, pero durante las últimas décadas del siglo XIX y principios del siglo XX, padeció una guerra de exterminio. Bajo el liderazgo de José María Leiva, Cajeme, los yaquis se sublevaron a mediados de la década de 1870 para resistir el despojo de su fértil territorio, que además de ser su hogar, es un espacio sagrado. Aunque Cajeme fue ejecutado en 1887, los yaquis no cesaron en la defensa de su tierra. Para doblegarlos, el gobierno porfirista se ensañó particularmente con las mujeres, a quienes consideraba responsables del espíritu guerrero de la tribu, como señaló el militar Francisco P. Troncoso. Las mujeres yaquis acompañan a los hombres en las guerras. Sufren con ellos toda especie de fatigas y de privaciones. Los excitan para el combate. Las mujeres que fueron deportadas al sur, a principios del siglo XX, vivieron todo tipo de vejaciones desde su captura y durante su duro traslado en barco y en ferrocarril. En su libro La sucesión presidencial, Francisco Ignacio Madero dio cuenta de la cruenta situación de las yaquis.
mujeres hubo que, viéndose arrancar de su suelo natal, separadas de sus maridos y quizás de sus mismos hijos, se arrojaron al mar, prefiriendo la pronta muerte entre las ondas amargas a los espantosos sufrimientos de la esclavitud. Pese a las condiciones inhumanas, miles de yaquis sobrevivieron a la deportación gracias al tesón de las mujeres, quienes además de trabajar de sol a sol en los campos, cuidaron enfermos, alimentaron a los desterrados, criaron a los más pequeños y mantuvieron viva su lengua y su cultura. Al aproximarse el estallido de la Revolución Mexicana, emprendieron el retorno a sus tierras, caminando durante meses y recogiendo en el camino a decenas de huérfanos. Las mujeres yaquis, tanto las que se refugiaron en las sierras como las que sobrevivieron al destierro, se convirtieron en las guardianas de la memoria, transmitiendo sus recuerdos de generación en generación. Su arma más poderosa, corazón de la resistencia centenaria del pueblo yoeme, es nunca olvidar. Hablando de racismo, las mujeres indígenas han sido fundamentales en la preservación de las memorias y la cultura en el mundo. Por ejemplo, doña Juana, una mujer yaqui de 82 años, relató el recuerdo de lo que le contaban sus padres cuando regresaban de la deportación masiva a Yucatán. Dice: comenzaron a caminar desde Yucatán, venían en grupos de familias, caminaban día y noche. Se vinieron por la ruta central del país donde decían que había menos soldados y en el camino se iban hallando a muchos niños solos por la sierra y los recogían para cuidarlos, traerlos a Sonora. También dicen que en el camino encontraban muchos muertos y los enterraban y decían que por eso llegaron, porque esos difuntos los ayudaron, los defendieron para que llegaran vivos a Sonora. Duraron meses caminando. Cuando llegaron a Sinaloa, sabían que estaban cerca de su tierra y ya no habría de qué preocuparse. Este y otros testimonios pueden encontrarlos en Sobresaltos de la Memoria, una aproximación a las huellas de las deportaciones, la guerra y la vida yoeme, desde las historias heredadas de las mujeres yaqui, de la historiadora Yolanda González, una publicación, un texto de reciente publicación. Finalmente, así como estas mujeres yaquis preservaron, resistieron la cultura y la memoria de su pueblo, la memoria finalmente es algo que nos permite seguir caminando también hoy día de manera colectiva. Muchas gracias.